Que cuando empecé mi tesis de doctorado, justamente estas preguntas fueron algunas de las preguntas que yo me hice, pero también quisiera señalar algo que es importante que ustedes consideren. Yo creo que ustedes saben que a principios de los 90 empezaron, digamos, a implementar una serie de políticas que expresaron, digamos, cómo aterrizó digamos, línea de pensamiento que se fue desarrollando en diferentes países, que se le llama neoliberalismo, ¿no? Digamos, a través específicamente de política pública es como aterriza, ¿no? Y después estas, digamos, cambios institucionales significativos van a tener impactos específicos en términos territoriales y espaciales. Pero aquí yo quisiera señalar una precisión. Digamos que algo que marca una coyuntura importante en México en términos de la expresión del modelo neoliberal sí es una serie de políticas que tienen que ver con el proceso de privatización, ¿no? Que es una de las expresiones de ese modelo, ¿no? De ese régimen. Pero quisiera señalar que, por ejemplo, la reforma del artículo 27, que es una de las expresiones de esta corriente de pensamiento, digamos, no va a tener el mismo impacto en los espacios estrictamente rurales en términos del proceso de privatización de las tierras a través de la modificación del artículo 27 de la ley agraria. Es decir, el impacto que va a tener este cambio institucional, esta reforma, va a ser diferente en el espacio exclusivamente rural y en los espacios rurales adyacentes a la ciudad. Ahí va a tener una dinámica y los cambios van a ser en términos, digamos, cuantitativos y cualitativos muy diferentes. Yo, por ejemplo, en mi proyecto de investigación es sobre digamos, las transformaciones que está viviendo el ejido que se sitúa en la periferia de la ciudad, en el periurbano de la ciudad, y entonces ahí sí, por eso lo menciono, sí va a tener, digamos, una trayectoria, el ejido, diferente a aquellos ejidos que están allá muy alejados de la ciudad. Yo para la presentación le denomino así urbanización neoliberal del ejido periurbano. Y bueno, esta fotografía es uno de los asentamientos urbanos que, digamos, llegó ahí a partir del 2000 en el ejido que estoy estudiando. Y esta fotografía básicamente muestra, digamos, la forma espacial que asume una de las implicaciones del modelo neoliberal en términos de la urbanización. Es decir, cómo estos, digamos, cambios institucionales van a marcar un cambio importante en los patrones de urbanización. Es decir, va a haber un cambio de configuración en las periferias bastante, digamos, marcado, ¿no? Y ahí esta sería una de las expresiones de lo que se le denomina, ahí varios autores, urbanización neoliberal. Ahora, también en la literatura, digamos, se plantea que estas serían como las dos expresiones en términos conceptuales y ligados directamente a las transformaciones en las zonas rurales adyacentes a la ciudad como expresión de la urbanización neoliberal. Uno le llama privatización y mercantilización de la producción y reproducción del espacio urbano. En las ciudades en particular mexicanas, pues estaría a partir de estos dos elementos digamos, del inicio del proceso de privatización de suelo equidad y digamos, el proceso de privatización y mercantilización de la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social. Ahí va a haber, digamos que esos dos cambios institucionales se van a expresar a través de esas dos manifestaciones. Y ahí hay un vínculo entonces entre la reforma del artículo 27 y la reforma a la ley de vivienda, ¿no? Que se dan más o menos en el mismo periodo, a principios de los 90. Y bueno, yo les estaría como mostrando parte del proceso de investigación, específicamente de dos objetivos específicos que tienen que ver con la transformación, la descripción de la transformación territorial en términos de la forma que va adquiriendo. Y después también algo que está relacionado con, digamos, los factores subyacentes que están, digamos, ahí que no se pueden observar en términos del paisaje, pero que van a estar dictando la pauta para esa transformación, que tiene que ver con el proceso de privatización y mercantilización de la tierra. Bueno, aquí es un esquema que yo ahí
diseñé. Y esto tiene que ver con la parte, digamos, de un elemento, una categoría que yo establezco en mi marco conceptual, que es esa destrucción territorial creativa. Aquí no me voy a detener mucho, pero digamos que a través de este concepto asumo, digamos, mi posicionamiento teórico de cómo yo voy a observar este proceso que está sucediendo en las periferias urbanas, y este es uno entonces de los conceptos, digamos, centrales. Y bueno, a través, digamos, de esta mirada, de asumir este enfoque de la geografía crítica radical, y sobre todo, digamos, asumir una mirada dialéctica de ese proceso de transformación. Cuando digo dialéctica estamos hablando de un proceso de transformación que es contradictorio y conflictivo. Entonces yo me sitúo en dos elementos que me van a, digamos, ayudar a describir, explicar y observar cómo se está dando ese proceso, que es básicamente la contradicción que se detona, ¿no?, a través de este proceso, digamos, de implementación de esta política, que es la contradicción que surge entre propiedad privada y propiedad social. Entendiendo, digamos, desde este tratamiento teórico marxista, que cuando estamos hablando de una contradicción entre propiedad privada y propiedad social, en realidad estamos hablando de una contradicción, de un conflicto que hay entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? El valor de uso caracterizando a la propiedad social, ¿no?, y el valor de cambio, digamos, caracterizando la función de la propiedad privada. Y a partir de ahí, pues se despliega una serie, digamos, de técnicas, de herramientas que van a, digamos, a estructurar la ruta de investigación y el marco metodológico. Aquí solamente señalo algunas de las cosas que más adelante les voy a mostrar a través de los mapas, que es, bueno, básicamente el estudio empírico se divide en dos etapas del proceso de investigación. Una es, digamos, el despliegue de unos talleres de mapeo participativo para hacer como digamos, un análisis retrospectivo de todos los cambios que ha sufrido el ejido, pues a través de toda la historia desde su fundación, ¿no? Porque eso nos va a permitir efectivamente ir viendo cuáles son los sucesos que van marcando como esos cambios y los efectos que están teniendo por las políticas que les había señalado, que son expresión de la urbanización libre. Entonces ahí hablamos de origen del ejido, límites territoriales, urbanización y transformación territorial, y una diversidad de fuentes de información y de técnicas. Y bueno, en otra de las etapas, pues más bien ya se implementa, digamos, unas herramientas y unas técnicas que tienen que ver ya más bien con investigación cualitativa, para ya, digamos, reforzar la parte de la descripción y el análisis de la transformación propiamente físico-geográfica, sino más bien de encontrar elementos explicativos de cómo se hace el proceso y cuál es el papel efectivamente de los efectos de esos cambios institucionales derivados del modelo neoliberal. Y bueno, ahí con todo, digamos, la colecta de información a través de diferentes herramientas, pues lo primero que hago es como construir una línea de tiempo, ¿no? El ejido se funda en 1929. Digamos que hay muchas ciudades en México que tienen, digamos, esa fecha como inicio de fundación del ejido, porque tiene que ver con el periodo donde está, digamos, donde ya había iniciado antes, pero en ese periodo, cuando está Lázaro Cárdenas, pues empieza a intensificar, por ejemplo, y se empieza a implementar el reparto agrario, ¿no? Y bueno, la mayoría de los ejidos aquí en Morelia realmente datan como de esa fecha más o menos. Y bueno, ahí tenemos la fundación, después inicia el proceso de solicitud de tierras en el 29, pero hasta el 35 ya, digamos, de manera formal se entrega la tierra y se recibe como en diciembre de 1935, toman posesión el grupo de campesinos que lo estuvieron solicitando. Después por ahí hay unas fechas que son importantes, que tienen que ver con una solicitud de ampliación de las tierras, porque este ejido, digamos, esta porción de tierras que le son asignadas a este grupo de campesinos, digamos, la mayoría de la tierra tiene ciertas características físico-geográficas que no las hace tan aptas para el desarrollo de la agricultura. Eso va a ser un elemento importantísimo, porque va a determinar también, digamos, el desarrollo y el nivel, por ejemplo, en términos de desarrollo agrícola y mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, está relacionado directamente con el usufructo de la tierra. Y entonces,
en términos generales, pues la mayor parte de la tierra era como de mala calidad, ¿no? Solamente unas porciones ahí pequeñas que son como de tierra fértil. Entonces por ahí pues estuvieron señalando eso, ¿no? O sea, pues querían más tierra porque si bien les dieron mucha, fueron 1000 hectáreas, pues una gran cantidad pues no era como apta para la agricultura. Ahorita lo vamos a ver en los mapas. Ahí hay otra, digamos, fecha importante, que es el 71-72, que es, digamos, donde se puede establecer que es como la llegada de la ciudad, ¿no? Ahí está, digamos, se menciona la llegada de energía eléctrica y la construcción de un canal de riego. Esta no precisamente como la llegada de la ciudad, pero sí va a ser un suceso que es como un hito en el ejido. Cuando se construye el canal de riego, va a haber un cambio drástico en el nivel productivo de los ejidatarios, así muy drástico, ¿no? Porque ustedes lo saben, el hecho de dedicarse exclusivamente a la agricultura de temporal y después asumir la agricultura de riego, pues eso va a impactar de manera importante en los niveles, por ejemplo, de productividad y demás. Luego en el 75, ahí sí va a ser un suceso muy significativo, que es, por ejemplo, la expropiación de una porción del ejido para construir lo que es ciudad industrial de Morelia. Entonces, pues ahí realmente sí les expropian una parte muy importante, como de 147 hectáreas, y esa porción de tierras que les expropian es la porción de tierras que eran más productivas. Estaban ahí pegadas al río, y entonces pues eso sí va a afectar muy importante, de manera importante, pues toda su, digamos, pues toda su estructura productiva y otras cosas que tienen que ver con, digamos, su inserción en el mercado laboral urbano, ¿no? Porque una parte de los que perdieron sus tierras, pues no tienen otra opción que ir a buscar trabajo a la ciudad. Y bueno, aquí hay otras fechas que son muy importantes. En el 94-95 se funda la primera colonia popular. Eso, digamos, va a ser la expresión espacial de la urbanización que caracterizó el siglo XX, que es esa, la urbanización popular, es decir, la urbanización de las periferias urbanas con una característica de irregularidad. Y lo digo así porque una gran porción de las tierras aledañas a la ciudad, como eran de propiedad social, de propiedad ejidal, ustedes lo saben que la ley no permitía venderla, pues. O sea, simplemente no estaba permitido, pero aún así la mayoría de las ciudades en México se urbanizaron de esa manera. Entonces lo que caracterizaba así era la urbanización de colonias populares de manera irregular. La gente ahí no se podía tener como propiedad de la tierra. Y entonces ahí llega la primera colonia. Después, a principios del 2000, como el canal de riego estaba conectado al Río Grande de Morelia, que se construyó en 1971, esto también va a ser algo importante, porque se está tomando agua de un río que ya está pues, muy contaminado en ese momento, a principios de los 70, pero después que se establece ciudad industrial, después del 75, empieza a funcionar ahí digamos, la ciudad industrial y empieza a desechar una serie de residuos al río que están antes de la toma del canal. Entonces eso realmente intensifica, digamos, el problema de la calidad y el asunto de sanidad del agua, y entonces como efecto ellos serán imposibilitados a sembrar una diversidad de alimentos que antes de eso sí podían sembrar, sobre todo todos aquellos que van enterrados, ¿no? Es decir, después de eso ya nada más pueden producir maíz como siempre, sorgo y otros, pero todos los, por ejemplo, como la papa, no sé, lo que se les ocurre, la calabaza, la camota, simplemente ya no es posible. Eso, aunado con la primera, digamos, con el primer asentamiento, empieza a complicar de manera significativa el funcionamiento del canal de riego, y bueno, esto también le provoca pues, muchos problemas en el ejido. Ahora, otra fecha que va a ser importante, que marca efectivamente, digamos, una coyuntura en el sentido de que del 2000, del 2001 para atrás, el proceso de urbanización del ejido está caracterizado por el modelo de urbanización popular y regular. A partir de esta fecha, ¿no? Como digamos el cambio a través del artículo 27, lo que se permite es privatizar la tierra. Entonces ahí, digamos, va a crear un panorama distinto para que el tipo de urbanización que se empiece a desplegar sobre el territorio del ejido ya no va a ser la colonia, sí va a seguir siendo la colonia popular, pero en términos cuantitativos y de cambios así sustantivos va a ser
la expresión de la urbanización neoliberal, que va a ser la vivienda de interés social, en particular en el ejido, entendiendo que es una de las caras de la urbanización neoliberal, pero no es la única. La otra, y que está en el otro, digamos, en el otro extremo, sería la constitución, por ejemplo, de fraccionamientos para clase media, alta, y sobre todo aquellos enclaves empresariales, comerciales, financieros, que por ejemplo en la ciudad de Morelia tiene dos, ¿no? Entonces, pero acá en el ejido que yo estudié, pues lo que se va a expresar ahí es lo del asunto de la privatización y mercantilización para que se desarrolle la vivienda de interés social, ¿no? Y entonces ahí sí se va a ver en términos, digamos, de paisaje un cambio drástico, que lo vamos a ver ahorita en las imágenes, pero sí es coyuntural. Ustedes lo saben, el COSAD es un programa para, digamos, entregar un título parcelario donde ya se le asigna como la propiedad individual a ese ejidatario, ¿no? También hay que recordar que el usufructo del ejidatario como antecedente tiene un usufructo individual. No sé, o sea, es importante señalarlo, porque si bien es tierra de propiedad social, el usufructo estrictamente es individual. Es decir, ellos ya anteriormente ya tenían como una, digamos una forma de conducirse como si ese pedazo de tierra que se les asignó, esa parcela a partir del reparto le pertenecía, aunque no era así. Estamos hablando de tierra de propiedad social, o sea, tierra de propiedad del Estado, ¿no? Entonces ahí va a ser un antecedente importante porque va a marcar el proceso de privatización a partir de adoptar el procede. Después, el otro mecanismo institucional legal para pasar al proceso de privatización es algo que se le denomina dominio pleno. Cuando, por ejemplo, el ejidatario solicita el dominio pleno, se tiene que consensuar en la asamblea, pero si la asamblea acepta que él asuma el dominio pleno, pues el dominio pleno es el mecanismo donde ya se privatiza la tierra, ya deja de pertenecer al ejido y entonces se asume, por ejemplo, ya puede tener una escritura, ¿no? Y ya no tiene nada que ver con el ejido legalmente. Entonces, aquí en el ejido que yo estudié, entre el 2001 y el 2003, es decir, cuando se empieza a asumir el procede, una parte importante de los ejidatarios, más del 50%, de manera inmediata asume el dominio pleno. Y ahí hay una serie de cosas que se dan. El antecedente del usufructo individual es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, les da certeza en cuanto a los límites de las parcelas, porque esa es una de las características del ejido. Se provocaban conflictos en las limitaciones de las parcelas, no, que mío es de acá, no, que de allá, y entonces este proceso también es un elemento para convencernos, porque el discurso de los funcionarios es, bueno, dos cosas: te va a ayudar a que arregles esas diferencias que tienes con tu compañero ejidatario, y la otra es, vas a tener certeza si quieres vender. Fíjense, ese es un elemento importante, porque los ejidatarios ya vendían antes de asumir, digamos, el dominio pleno, pero tenían que pasar por una serie de procesos ahí complicados, ya saben, ahí los moches con el comisariado y las complicaciones de no tener, por ejemplo, pues unas escrituras, ¿no?, para poder vender a los que estaban llegando. Es una situación ahí complicada. Entonces, al asumir eso, pues evitan un montón de cosas. Y otra de las cosas que digamos, marcó en particular a este ejido es que los funcionarios le dijeron va a ser, y eso sucedió en muchos ejidos, este proceso de adopción del dominio pleno para poder obtener las escrituras va a ser gratis. Después, más adelante, pues ya no va a ser así, ¿no? Entonces, pues ahí, esos elementos, digamos, que los convencieron. Ahora, pues ya les voy a mostrar algunos mapas para ir viendo, ¿no? Físicamente cómo fue cambiando el ejido a través de estos sucesos que les estaba señalando. Esta es la delimitación original de la dotación del ejido. En el momento que yo llegué al ejido y hicimos el taller, me marcaron los ejidatarios en el proceso de mapeo participativo como límite del ejido ese de ahí. Pero me dijeron que no estaban como seguros de cuál era el límite de la porción que les fue expropiada. En este mapa, por ejemplo, no aparece. Pero bueno, ahí estamos hablando del uso que se le daba en ese momento cuando yo llegué al ejido. Ahí está agricultura, ¿no?, que son esos
claros, esos polígonos claros, después el cuadriculado que es ya el uso urbano, y otras cubiertas ahí que tienen que ver con pastizal, ¿no? Que bueno, esas así las tenían como abandonadas. Después, digamos, de desarrollar el taller de mapeo, pues empiezo ahí a encontrar información que me está indicando que, bueno, más o menos dónde está como el límite de la porción expropiada, pero la verdad es que era complicado establecerlo, porque ellos tenían como confusión al respecto. Entonces yo lo que hice aquí es combinar lo del taller de mapeo participativo con la, digamos, investigación documental. Sobre todo algunos documentos que ellos me pudieron proporcionar, no al principio, la verdad es que fue complicado que ellos, digamos, tuvieran cierta apertura para mostrarme ciertos documentos que poseen los ejidos en el comisariado. Entonces, ya más adelante me pudieron mostrar un plano donde aparecía ya el límite original, y entonces a partir de allí poder establecer en términos cartográficos cuál fue la porción que se les expropió. Esa fotografía es una fotografía del 70, que es lo más antiguo que pude obtener, para empezar a ver cómo originalmente era digamos, el uso de la tierra. Ahí podemos ver los polígonos que están marcados de las parcelas, ¿no? De las zonas que se utilizaban para agricultura. Esta fotografía, como es del 70, todavía no se construye el canal de riego. Pues todo eso que ven ustedes ahí, que se ve muy marcado, era lo que ellos desarrollaban como agricultura pretemporal. Y entonces esas partes eran las partes más productivas, pero hay unas porciones muy grandes por acá sobre todo esta es la tierra de uso común, y toda esta parte de acá, que son tierras pues, de poca fertilidad, con mucha piedra, laderosas y demás. Entonces eso pues lo utilizaban para tener animales. Bueno, así lo establece la ley agraria, pero sabemos que digamos, en la realidad no siempre las tierras de uso común se utilizaban para lo que designaba la ley, ¿no? O sea, ahí hay una combinación de cosas. Por ejemplo, hay un espacio ahí donde se hace al interior del ejido, se hace un uso individual, de manera, digamos, como parcelaria, de una familia de ejidatarios. La ley no lo permitía, pero ellos establecieron un acuerdo al interior donde dijeron, bueno, yo te cambio esta porción de acá que me interesa por la que me correspondía allá, ¿no? Y eso pues simplemente la ley no lo permitía, pero esto te va diciendo cuál era como, digamos, la organización política al interior del ejido y quiénes eran las familias que tenían como más influencia, ¿no? Ahí ya aparece pues, la zona que fue expropiada, con una imagen pues, actual, ¿no? Del 2017, y ver más o menos cómo se está expandiendo la ciudad sobre el territorio del ejido. Este mapa sí ya muestra, por ejemplo, esta línea azul es el canal de riego. Este es el Río Grande, aquí se conecta. Esta fue la parte que se expropió. Esta es la parte de ciudad industrial que se está utilizando ahorita. Acá ya hay colonias populares, pero si ven, ahí está marcado el canal de riego y tiene un error el mapa. ¿Quién me dice cuál es el error? Fíjense, ahí está el trazo del canal de riego, y todo este polígono que está marcado aquí está marcado como agricultura de riego. El amarillo, que es el otro, está establecido como agricultura de temporal. Bueno, después se corrigió, pero ¿sí ven dónde está el error? O sea, digo, nos ayudaría mucho más un mapa en donde se manifestara, donde se mostrara el relieve, ¿no? Pero toda esta parte de aquí es ladera, entonces era imposible que el riego se pudiera utilizar de aquí para arriba, ¿no? Y además ahí está bien marcado las parcelas. Entonces, bueno, tenía ese error, pero ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, digamos, una configuración en ese momento. Y aquí quisiera mostrarles antes de esta foto, estamos hablando de una foto del 95, y en esta parte de aquí fue donde llegó la primera colonia popular. En esto de aquí era parte de las tierras que básicamente pues, no se utilizaban para la agricultura, ¿no? Aquí fue donde llegó la primera colonia.
una relación de proximidad espacial con la expansión de la mancha urbana. Eso explica por qué aquí, porque en las otras imágenes que les mostré, donde se va a desarrollar la vivienda de interés social, básicamente va a ser en una altiplanicie, en la zona más plana del ejido que es allá, pero esa pues responde a otra lógica. Lo de la colonia es lo más próximo a la ciudad, por eso aquí, ¿no? Por eso se sitúa aquí en la parte más cercana de la ciudad, y es esa configuración espacial la que asume la colonia popular, ¿no? Esta es una imagen del 2017, es una foto tomada con un dron, y ahí vemos la irregularidad del desarrollo urbano. O sea, no hay calles pavimentadas, hay muchos lotes baldíos, pero además espacio sobre el territorio del ejido, pues mira, así de una manera así, ¿no? Con ese patrón ahí como moteado. Acá en este mapa es del 2004 con una imagen satelital. ¿Y por qué del 2004? Pues todas estas imágenes responden a esos momentos de transformación del ejido. Aquí en el 2004 se da la primera transacción de tierras entre los ejidatarios y las empresas vivienderas. Como intermediario, el gobierno estatal. Aquí, digamos, se da ese proceso de compra-venta, pero obviamente todavía no hay, todavía no se construye nada de vivienda de interés social. Pero sí manifiesta otros elementos. Por ejemplo, ahí podemos observar como el crecimiento del poblado original. Esta es una foto de la primera fraccionamiento de viviendas de interés social, que está en la parte alejada del ejido, del territorio del ejido. Y pues la verdad es que esa es como la primera expresión, que está más o menos por acá. Si ven, aquí todo hay un espacio que está marcado por la urbanización popular, pero donde se empieza a acomodar la producción de vivienda social, pues es Villas del Oriente. Entonces se da en la parte más lejana del ejido, ¿no? Y tiene que ver con la topografía del ejido, porque es la parte plana, pero también tiene que ver con otra serie de sucesos, ¿no? O sea, quiénes fueron los que sí quisieron vender, ¿no? Pero además pues, también es importante con el asunto del precio de la tierra. Como es la tierra más alejada del ejido, y aquí ya se había empezado a urbanizar, y el poblado original empezó a expandirse, pues aquí el precio del suelo es diferente al de allá. Allá, como no hay ninguna infraestructura urbana, va a ser más barato. Y eso en realidad pues, es un factor importante para que las viviendas lleguen, ¿no? El precio de la tierra. Y aquí es como una figura cartográfica donde va mostrando esas distintas, digamos, fechas y cómo es que se va expandiendo, digamos, el proceso de urbanización al interior del ejido. Ahí tenemos 1970, el poblado original, solamente ellos, y todo lo demás, digamos, rural. Después en el 95, cómo se expande el poblado original con digamos, el crecimiento natural de la población, pero también con la llegada de algunos algunos habitantes expulsados de la ciudad. Y ahí marca como la extensión de tierra que se utilizaba para riego, que es toda esa línea. La verdad es que era bastante importante. Ese es el periodo, digamos, de apogeo del ejido en términos productivos, a mediados de los 90. Es donde alcanzan sus mayores niveles de rendimiento por hectárea, y es como la época de bonanza del ejido. Y después allá pues empiezan a aparecer las otras manchas, los otros asentamientos, y este es el último que pude capturar, y ya vean la magnitud del proceso, digamos, de urbanización. Es muy significativo, es el 50% del territorio. Ahora, otro elemento importante acá es, digamos, paisajísticamente y cartográficamente puedes observar cómo se expande la ciudad, pero algo que es importante que no se puede observar es que para esta fecha solamente como 2 ejidatarios no habían asumido el dominio pleno. Es decir, estamos hablando que a partir del 2010 casi se da la completa privatización del ejido. Solamente como 2 ejidatarios cuando yo llegué todavía no asumían el dominio pleno, pero no porque no quisieran, sino porque tenían que seguir un proceso complicado, pero sí lo estaban solicitando. Entonces, si ven, o sea,
digamos, como fundamento de ese proceso de transformación están dos procesos, que es el de privatización de la tierra, que es el soporte, digamos, material del territorio ejidal, y después se da el proceso de transformación muy importante en otro elemento que es fundamental del territorio, que es el trabajo, ¿no? Porque aquí va a haber una serie de transformaciones en términos de a qué se dedica la población, a qué se dedican los ejidatarios y sobre todo a qué se dedica la mayoría de los que pertenecen a los hogares ejidatarios, que obviamente en la generación más reciente ya casi ninguno se dedica a la tierra. La mayoría están insertados en trabajos que tienen que ver con la ciudad y una proporción importante de ellos en ciudad industrial, con todas las consecuencias que ustedes ya saben, ¿no? De insertarse en un mercado laboral urbano marcado por la precariedad y demás, ¿no? Y bueno, aquí ya lo que hice fue como una tipología de asentamientos, ¿no? Para ir identificando cuáles estaban relacionados con qué, pero en términos, digamos, cartográficos. Aquí podemos ver expresiones de la urbanización popular, pero ya con otras características, porque ahí el asunto de la privatización de tierras se va a marcar diferencias en ese sentido. Se va a seguir dando un proceso de urbanización popular, pero ya no irregular, o combinado en realidad, porque se sigue dando ahí procesos de compraventa, aunque ya está muy avanzado este asunto de privatización, que se siguen dando ciertas cosas que marca también o manifiesta todavía ese tipo de urbanización, pero también toda aquella otra parte, pues básicamente pues la urbanización derivada de la producción de vivienda social. Cuando hablamos de que casi todo el ejido se privatiza, este límite territorial que ven en ese mapa ya solamente es, digamos, virtual. Ya lo existe. ¿Sí ven? O sea, si hablamos de casi un 100% de privatización del ejido, esto que yo estoy marcando aquí solamente era para digamos, necesidades analíticas, pero eso desaparece. Cuando se asume la propiedad privada, ese límite de ese ejido, de lo que fue elegido, ¿no? Y ahí, algo que les quería mencionar, que fue de los últimos sucesos, aquí, en este polígono, estaba situada la parcela escolar, que tenía una dimensión de 5 hectáreas y media, que no es poco. Bueno, ese era uno de los conflictos que estaba presentando cuando yo estuve trabajando en campo, y es que una empresa constructora hizo negociaciones con los integrantes del comisariado para de manera truculenta privatizar la parcela escolar, porque no sé si ustedes sepan, la parcela escolar tiene una función social muy importante en el ejido y era como parte del patrimonio social de todo el ejido. O sea, no es que el ejidatario X pudiera, digamos, apropiarse de esa, no. Pero aquí se da una serie de irregularidades en términos jurídicos donde permite que se privatice y que se construya y que se desarrolle un proyecto que, por ejemplo, esa es una... Eso mismo lo habíamos visto en el caso de Altozano, que también el centro comercial está donde está la parcela, donde era la parcela escolar. Sí, miren, por ejemplo, esta es una foto que fue de la últimos digamos, días que fui a hacer trabajo de campo. Lo tomamos con dron y esta es la parcela escolar. Entonces ya ahí, cuando yo estaba terminando mi trabajo de campo, pues ya estaban desarrollándose trabajos para construir un fraccionamiento, pero ya no con las características de todos los del otro lado que eran de vivienda social, sino más bien una vivienda ya con un precio un poco más alto. Pero bueno, son como diferencias. Miren, esta es una imagen de Google de esa parcela. Esta es la entrada oficial al ejido que viene de Ciudad Industrial y que viene de la salida del Quiroga y que conecta a la ciudad. Y esa es la parcela, o sea, no es una porción de tierra tan, digamos, significativa. Y además en ese momento la hectárea de tierra en esa zona estaba como alrededor de 1.200.000 pesos, 1.300.000. Entonces, para los ejidatarios, el grupo que controlaba el proceso de privatización de esa parcela iba a representar una buena lana. Si lo multiplican 1.000.000 por 300 por 5, entonces sí les iba a quedar ahí. Y algo que se da al interior del ejido también es una fragmentación en términos del grupo original que es de ejidatarios, porque varios de los hogares de ejidatarios encabezados por mujeres, como ya se había muerto el esposo, fueron siendo como aisladas de los beneficios y de la participación política del ejido,
y entonces cuando se da esa transacción, los dejan fuera de los beneficios obtenidos porque lo que ellos plantean es, tú ya no eres ejidataria, pero en términos de la normatividad y de la ley, ellos sí todavía tenían, o sea, esos hogares, las esposas, sí tenían todavía derecho a los beneficios, porque así lo marca la ley, ¿no? En el sentido de que era patrimonio de los ejidatarios. Hay una serie de, como de especificaciones técnicas jurídicas que sí les daba derecho a recibir parte de lo que se obtuvo por la compraventa. Y no me dijiste nada del tiempo ya. Digo, no hablé mucho de la etapa del proceso metodológico porque luego es tardado, ¿no? Pero les mostré unas pequeñas cositas de todas las etapas del proceso investigativo y pues, si tienen alguna pregunta, digo, de la parte de conceptual tampoco no menciona mucho, que esa también es de las más complicadas, ¿no? Y de las que más trabaja uno en el programa, en las tesis de doctorado. ¿Cómo ven, chicos? Y entonces, o sea, la parcela escolar no es un poco como, o sea, para construir un centro educativo o algo así, ¿no? La parcela escolar en términos de la ley no marca que estrictamente debe estar en la escuela. La escuela tiene otra ubicación que es cerca de la parcela escolar, pero la parcela era para que la comunidad de la escuela, ¿no? Junto con la comunidad de los ejidatarios, pues desarrollara varios proyectos ahí para beneficio de la comunidad, que estaban relacionados directamente con las actividades esenciales del ejido, que eran las actividades agrícolas. Y entonces, pero bueno, ahí pues digamos cuando empieza a expandirse la ciudad, una de las implicaciones es pues, la elevación del precio, y eso genera después pues digamos que la búsqueda, ¿no? de beneficio por el grupo que es como el grupo hegemónico en el ejido, pues, para sacar provecho de algo que ahí ya tenían problema con la parcela, con el asunto del uso, y había un proceso ahí legal que ya no estaba claro. Hicieron varias cosas desde digamos años atrás, pero en un comisariado anterior al que estaba cuando yo llegué, son los que aprovechan toda esa serie de circunstancias y dicen, no, pues aquí podemos hacerlo. Y entonces asignan la propiedad a uno de los integrantes del comisariado y ya pues él se hace como propietario de esa parcela, ¿no? Y pues eso permite después hacer todo. Y mencionaste que efectos de la delimitación del ejido se volvió como irrelevante o ya no tenía como efectividad, pero no sé si tuviste como mecanismos de resistencia o de la gente que habitaba ahí, que significaba para ellos todavía, y hay como evidencias en el territorio de esta delimitación, todavía tiene una significancia pues en lo que queda del ejido, bueno, cómo se desintegró efectivamente por los procesos de privatización, pero si todavía, o sea, podrías haberte encontrado así como, es que todavía, yo me acuerdo de alguna familia que respetaba esos límites, son los Esa pregunta siempre me la hacen y porque además está presente siempre en la discusión, ¿no? de estos procesos de transformación, sobre todo en los ejidos que se sitúan en la ciudad porque son los que más rápido se transforman. Y efectivamente, mira, pues están dos cosas ahí. Está el asunto de la propiedad privada. Digamos, de acuerdo a las características sociales y culturales y políticas que caracterizan a los grupos ejidatarios, ¿no? Al grupo de campesinos, sí hay una liga directa con el asunto de la propiedad privada. Es decir, recordemos que ellos son peones, aparceros de las haciendas, pero digamos lo que lo marca es la tradición campesina jerárquicamente estratificada socialmente, y donde algo que digamos es importante es esa, digamos, visión de obtener cosas para progresar, ¿no? Y esa obtención de cosas tiene que ver con la propiedad de esas cosas. Es decir, es una institución que se establece por el Estado mexicano para compensar todo ese, digamos, esos problemas y esa precariedad histórica que caracteriza a la clase campesina en México, pero ellos, en términos de cómo funcionaban cultural, sociológicamente, no estaban marcados por un proyecto social colectivo. ¿Sí ves? Es diferente a las comunidades, ¿no?
originarias. Ese se establece así por el Estado, ¿no? También funciona como mecanismo de control político, porque estamos hablando que la mayoría de la población en esos momentos en México son campesinos. Entonces hay un acuerdo ahí entre los, digamos, los ganadores de la Revolución Mexicana, pero ve, es impuesto, y entonces dicen, ahora van a funcionar de manera colectiva. Pero en términos estrictos, la parcela se hace a través de un usufructo individual, como si este pedazo fuera mío. Entonces, eso es un elemento que yo he podido, digamos, sacar. Parte de las conclusiones es que eso hizo que hubiera menos resistencia para el proceso de privatización. Uno, entre otros. Es decir, está lo otro que tiene que ver con, llega a la ciudad, empieza a haber presión en el mercado de suelo para que vendan. Ellos en una condición, digamos, de dificultades económicas, ¿no? Estamos hablando de la generación que posee la tierra en ese momento cuando llega a la ciudad. Estamos hablando de campesinos de entre 50 y 70 años. Están en su etapa final productiva y realmente ya la tierra dicen, yo ya no puedo trabajar. ¿Cómo me voy a insertar yo en el mercado laboral en esta edad? Entonces, si estoy en una condición de privación histórica que me ha marcado mi condición, ¿cómo? O sea, no, vendo. Si necesito dinero, vendo. Pero para vender necesito tener el título de propiedad, porque además está comprobado a través de diversos estudios que efectivamente la propiedad del suelo sí tiene una implicación en el precio del suelo cuando entonces, pues la mayoría lo adopta, pero hay una serie de ejidatarios, un grupo que efectivamente asume el dominio pleno, pero no vende. Y cuando yo estuve platicando con ellos, porque también realicé entrevistas a profundidades, ellos no quieren vender. Son bien poquitos, pero no quieren vender. Pero cuando digo poquitos, estoy hablando de 13 ejidatarios que no quieren vender, de 45, 46 que era como el grupo cuando yo llegué. Y dicen, no quiero vender, yo quiero seguir. No saben hacer otra cosa, tienen 60 años y entonces quieren seguir yendo a la parcela, sembrando, pero ya lo hacen de una manera como para... Eso es lo que saben hacer, pues, o sea, no lo hacen como porque de ahí van a sacar, va a ser, digamos, competitivo. No, porque otra de las implicaciones de la expansión de la ciudad es que ciertos cultivos ya no se pueden realizar, como el maíz. Porque toda la población de las asentamientos, de las viviendas sociales, se roban los elotes, el maíz, entonces no pueden. Entonces, lo que más utilizan es el sorgo, porque pues no se van a ir a robar el sorgo. Y entonces lo hacen ahí porque pues, es su forma de vida. Pero eso está extinguiéndose, está desapareciendo. Entonces hay un proceso como de resistencia, pero en el sentido de su forma de vida, pero cuando necesitan, que tienen una apuración y todo, lo venden. Lo venden, nada más que algunos dicen, yo me espero, porque lo que me están ofreciendo realmente de acuerdo al precio del suelo que está, no. Pero la mayoría de los ejidatarios ha vendido, muchos, toda la parcela. Sobre todo, pues, obviamente en la zona acá más productiva, ellos vendieron toda la parcela, pero otros venden de manera notificada, porque esos hogares no tienen, digamos, una condición tan precaria, tan de necesidad así, y entonces, obviamente, en términos estrictamente económicos, es más redituable vender en lotes. Eso, digo, le va a retribuir el ingreso a mediano o largo plazo, pero pues hacen cuenta, la aritmética simple. Si se esperan a 5 años a obtener lo que obtienen por vender los notificados, es mucho más que si venden la parcela de 2 hectáreas. O sea, en realidad se dobletea, o sea, crece de manera así como 3 veces lo que podrían obtener esa parcela. Como no tienen una necesidad así tan urgente, lo hacen. Y entonces es otra de las partes que marca el proceso de compraventa. O sea, hay muchos que lo venden así de manera notificada. Hicieron su parcela, 70 lotes, y los están vendiendo en 110,000 pesos, y entonces pues así, y ellos, digamos, de alguna u otra manera, pues sus ingresos dependen de otras actividades. Aquí en la aldea algo que también caracterizó a los ejidatarios es que un grupo importante de ejidatarios se insertaron como en los 70 en la burocracia de la ciudad. Entonces hay muchas familias que trabajan en OAPAS, y como, no sé si ustedes saben, pero de los trabajos en ese nivel, OAPAS tiene buenas prestaciones, o sea, esas familias con su sueldo, con su pensión, pueden vivir y entonces vender la tierra en lotes. Hace una serie como de cosas.
Y en ese sentido se expresaría la resistencia así, como diciendo, bueno, yo no tengo otra forma de vida, no necesito tanta vida, y lo siguen usando, por eso muy pocos. En realidad son muy pocos los que siguen utilizando la tierra, produciendo básicamente sorgo y maíz, pero más sorgo. Pero ya son muy pocos, realmente. Toda esa zona que ven acá arriba, toda esta zona de aquí ya está establecida como reserva de crecimiento, pero toda de aquel lado ya está lotificada y dividida. O sea, en el 2005 en la asamblea decidieron ellos dividirse el área de uso común entre todos los ejidatarios, una parcela. Y luego en cuanto se dividió, varios de ellos la vendieron de manera irregular porque legalmente no se podía, pero entre ellos, no, pues que te vendo la parcela, no, pues te va una camioneta, pues órale. Y entonces un vendedero y compradero de esa parte. Entonces, eso, ahorita hay nada más unos manchones de casas, pero se va a urbanizar, o sea, ya está ahí, digamos, El plan de... sí, esa combinación de elementos que hace que arriba crezca más edificio en la ciudad. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la otra presentación, porque si no le vamos a quitar tiempo a ver Sí. Pues la otra presentación es sobre las unidades político-administrativas. La compañera Berenice, ella es historiadora y es maestra en geografía humana, entonces quisimos que viniera a presentar también su proyecto de investigación de la maestría, porque integra estos dos elementos que son importantes para ustedes, ¿no? Como este tema espacial y también histórico en su proyecto de investigación. Entonces, esperemos que sea interesante también y contribuya para el tema que estamos viendo. Bueno, chicos, pues mucho gusto, ya como lo comentó la maestra, pues yo soy historiadora de formación. Recientemente acabo de terminar mi maestría en el Colegio Michoacán, en Centro de Geografía Humana. Lo que les voy a presentar a continuación pues son los resultados de mi tesis de maestría de manera muy general, porque pues bueno, me tardé más de 2 años aquí elaborando esto, entonces sería complicado pues, tocar ciertos temas muy a detalle. Una duda, chicos, la mayoría son de Michoacán o sí tenemos compañeros que son fuera del estado. Esa es una buena pregunta. Yo soy de Michoacán, pero actualmente vivo en el Estado de México. Sí, la mayoría son de fuera. Bueno, ahora no están todos. Sí, yo soy de la ciudad. La Ciudad de México. Yo soy de Morelia. De por ahí. Perfecto. Bueno, esta pregunta lo hago con la intención de ver qué tan familiarizados están, digamos, con las diferentes categorías político-administrativas del territorio. Algo que hay que tener muy en cuenta es que en el los estados obviamente pues la idea general es de que todos se dividen en municipios, pero la cosa se complica cuando se trata de organizar los municipios. Recuerden que los municipios, a partir del artículo 114, no sé si me recuerdo, de 1917, especificó que es libre y tienen las facultades de administrarse como mejor les convenga, y ahí es donde se complejiza la cosa. Aquí para el caso michoacano, por toda la historia que se tiene pues desde la época prehispánica, utilizamos diferentes categorías. No sé si algunos las conozcan o tengan idea de qué se utiliza para administrar en general el municipio. ¿Tienen? Digamos, después del municipio, ¿qué sigue? ¿Qué estructuras? ¿Qué escalas o en la jerarquía? Si las conocen, estamos... La tenencia, ¿no? Son las tenencias, hay más, no sé si... Yo sé que las conocen, pero falta que tal vez las pensemos en nuestro día a día. Colonias. Claro. Los sectores. También es un enfoque social. Es una forma de dividir el territorio, pero no tiene, digamos, una estructura como administrativa. De esta, como ya ves que la ciudad de Morelia está organizada en el sector Nueva España, Independencia. Esa es la ciudad, pero la
político-administrativa del municipio. Ajá. Del Más bien municipio. como estructuras, digamos, como estructuras que tengan cierta organización, ¿no? O cierto personal, pues, que pueda de alguna manera hacer el enlace con el ayuntamiento. Exacto. No hay más, son las tenencias y ya. ¿Y qué es una tenencia? Es que luego no se sabe que las tenencias es una extensión del cuerpo político-administrativo del ayuntamiento. Y esa es la intención de esta presentación, o más que presentación, charla. Pues si ustedes alguna vez se han cuestionado pues, qué se diferencia, ¿no? Una tenencia, una colonia, una encargatura del orden, un fraccionamiento, una unidad, pues estas populares, ya todas estas pues tienen nombres diferentes, finalmente su uso se tiene también por razones históricas y prácticas de la administración se utilizan estos nombres. Entonces esto igual pues se lo comento para que tengan un poquito una serie de preámbulo para dar paso a esto. Entonces lo que les comento, la presentación la dividí en 4 apartados con el fin de pues, explicar lo que es el tema de lo que están viendo en su materia, que creo que es geografía urbana y rural, ¿no? Sí. Bueno, un poco les voy a hablar sobre el contexto y los antecedentes de cómo surge todo esto para el caso muy cercano, los principales planteamientos que yo llegué a mí con mi tesis, interrogantes que quiero que pongan mucha atención porque de eso consiste gran parte de las ideas centrales de lo que es el tema y algunas conclusiones y aportes con los que yo llegué al final con esta investigación. Bueno, aquí en el contexto y los antecedentes de manera muy general y tematizada quiero relatarlos como el planteamiento histórico. Yo como historiadora me costó mucho trabajo delimitarme en el tiempo porque pues si yo no tengo un periodo de tiempo que me guíe para investigar archivos, entonces eso fue como un esquema que tuve que romper en mi maestría para poder, digamos, abarcar más allá y no solamente limitarme en el tiempo. De hecho, ya hasta el final fue que le quité un periodo, porque siempre manejaba, si no desde la colonia, luego me brincaba hasta la época contemporánea. Y al final lo que a mí me ayudó fue mucho la propuesta de Raúl de larga duración y duración, ahí darle una buena revisada porque fue muy útil. Aquí hay un peligro con esta propuesta porque se pierde profundidad en el análisis histórico, o sea, solamente se toman ciertos elementos para ustedes pues, tener un hilo conductor de lo que están planteando. Yo aquí el propósito de utilizar esto fue para ir marcando la administración política desde la época prehispánica, o sea, como así lo marcaba en 2 párrafos, bueno, para que si nos adentramos a detalle, pues ahí sale otra tesis y no era la intención de la investigación. Entonces, si ustedes han visto en todas sus materias, pues cómo ha sido la administración política de la colonia, ha habido de provincias, departamentos, intendencias, capitanías, o alcaldías mayores, partidos, delegaciones, repúblicas, congregaciones de indios, y cada una tiene una connotación que ha tenido cambios específicos a lo largo de los 300 años de la colonia, y eso, si nos ponemos a ver cada una también, es todo un rollo ahí muy complejo. Pero bueno, entonces es importante ver, digamos, en la jerarquía cómo estas se van desglosando y vamos llegando a otros apartados. También respecto a lo de las repúblicas o congregaciones de indios, yo considero que incluso fue más complicada la administración territorial de las colonias americanas porque pues, si le agregamos el elemento indígena, pues esto ya vino todavía más a poner complejo el asunto si lo comparamos con la península ibérica, que allá pues heredamos todo este sistema administrativo, pero bueno, aquí con las congregaciones de indios o repúblicas también fue algo que más le dio movimiento a la administración del territorio. Luego me brinco al México independiente, aquí solamente quiero resaltar lo del centralismo federalismo, porque ustedes recordarán en sus clases historias, una vez que se alcanzó la independencia, el principal o de los temas que más se discutieron cuando se alcanzó esto, qué tipo de gobierno vamos a usar en nuestro país. O
ahí se pusieron dos posiciones, se recordarán los conservadores, liberales, centralismo, federalismo. Y también esto, el siglo XIX mexicano es tan caótico, tan complejo. Luego recuerden, fuimos 2 veces imperio, luego también regresamos otra vez a la república y ahí tuvimos un montón de intereses. Y al final, pues, ¿cómo quedamos? Como una república federal, pero con ciertos matices. Entonces, eso también se heredó, aparte al gobierno que actualmente estamos pues manejando. Y bueno, ya lo mencionó del México actual o el porfiriato revolucionario, porque si agregamos todavía el elemento elegido, pues es otra, entre comillas, unidad política administrativa. Y bueno, lo del pacto agrario también ahí es otro elemento que si lo combinamos, pues nos da un sabroso cóctel de administración política territorial. Bueno, aquí perdón que te interrumpa, justo una de las preguntas que me lanzó Angie era el asunto de las escalas. Entonces, los territorios, justo por lo que está diciendo es que esa combinación entre territorios de expresión es una superposición y una interconexión de escalas que hace los procesos ahí sociales muy complejos, ¿no? Muy complejos. Muy bien, chicos, está quedando clara aquí un poco la idea. Bueno, aquí yo trabajé mucho con cartografía histórica, eso pues para ir marcando cómo se fueron sujetando ciertos pueblos a otras congregaciones o centros de población, y siempre tener siempre mucha atención cuál es la categoría que se está utilizando o qué nombres se le dan a los mapas para simplemente también con eso ubican. En este mapa, fíjense, no tiene fecha, incluso hasta la fecha lo que estuve investigando no se ponen de acuerdo de qué año específico es, pero se considera que es principios del siglo XVII más o menos. Se está hablando de la intendencia de Valladolid. Y esto es muy complicado porque, bueno, si nos vamos a ver qué es una intendencia, qué elementos lo componen, ahí también es otro sistema jurídico muy diferente al que se vino a utilizar después. Aquí ya un poco, bueno, aquí arriba dice departamentos. Después de la intendencia pasaron a ser departamentos y todo este es el departamento de Michoacán. Incluso si se fijan, bueno, éramos vecinos del departamento de México. Recientemente se había creado el departamento de Guerrero y tampoco este mapa que yo lo investigado no tiene fecha concreta, pero se cree que fue principios del 19 o finales del 18. Igual, esto se les comento que sean muy analíticos con los mapas antiguos, porque a veces estos son los que más nos dan trabajo, porque tampoco son tan, ¿cómo decirlo?, verídicos las localizaciones de ciertas comunidades. Ahí a veces al estarnos comparando te mandaron para el caso de Morelia a Capula al sur y pues eran, o sea, ahora sí como la gente conocía el territorio, pues hacía los mapas de manera muy artesanal, aunque yo considero que es un oficio muy bonito antes como se hacían los mapas, algo que ya se ha perdido con todo esto de los sistemas de información geográfica. Bueno, esto es para ilustrarlos que hay que tener mucha claridad en cómo ha venido cambiando el sistema de administración política para el país. Y ahora ya completamente, pues para el caso michoacano, yo les quiero hablar sobre la categoría de tenencia. Aquí la categoría de tenencia como tal, la moderna que conocemos hoy en día, que pues aquí somos, si nosotros también se han puesto a analizar, todo este campus pertenece, entre comillas, al territorio de la tenencia de Morelos, que nada tiene que ver, a lo mejor la tenencia en injerencia aquí, pero al organizar el territorio pertenece dentro de su jurisdicción. Entonces, bueno, continuando con estos datos, en 1824, ya de una vez que se alcanzó la independencia, se empezó a organizar los territorios al interior del Estado, y por esta necesidad de ir clasificando, caracterizando el Estado de Michoacán, surge la categoría de tenencia. Y bueno, pues dentro de la definición de la tenencia, yo en mi revisión histórica de archivos, no existe una definición tal cual, porque la categoría de tenencia se tomó de lo que era la figura del antiguo teniente de la colonia. O sea, en esencia se rescató como las funciones de lo que era el teniente para crear lo que es una tenencia. ¿Qué hacía un teniente en la época colonial? De manera general, era el auxiliar del alcalde en aplicar justicia en aquellos centros de población que estaban a la distancia de
digamos, pues del ayuntamiento o de los principales centros de población o ciudades grandes. Entonces, en cierta manera se buscó la idea de que el teniente se tomara su esencia de cargo político para crear estas jurisdicciones en estas comunidades. Entonces, una tendencia a grandes rasgos pues es algo que tiene población, hay una figura de autoridad, tiene un territorio y tiene una administración y una organización. Son como en general los criterios que lo constituyen. Ahora, también yo hice un recorrido de las 14 tenencias que componen actualmente el municipio de Morelia y encontré como que se repiten estos patrones en la mayoría. Tampoco es como una regla, que eso hay que tenerlo claro. Las tenencias son, yo puedo decirlo, muy flexibles en su administración porque ellos se manejan, digamos, los jefes de tenencia o de administración, ahora sí a lo que está a su posibilidad, a su alcance, porque se cree o se tiene la idea que son lugares que perciben cierto ingreso por parte del municipio. En teoría es verdad, pero es a lo que el municipio les puede dar alguna negociación. Incluso los jefes de tenencia, ellos se autodefinen como gestores para tratar de mejorar ciertas condiciones en sus comunidades. Entonces, la jefatura de la tenencia municipal parte de este edificio, eso es donde se encuentran localizados estos autoridades que son los jefes de tenencia. Posteriormente, la mayoría de las tenencias incorporan el ejido, al comisariado ciudadano o las comunidades agrarias. Aquí hay que tener también mucho cuidado porque luego se tiende a confundir que la tenencia y el ejido es la misma cosa. A mí me sucedió al principio de mi investigación. ¿Por qué sucede esto? Porque constantemente los ejidatarios son las mismas personas que ocupan los cargos de jefe de tenencia y digamos que es una manera de concentrar más poder en un personaje de figura de autoridad local. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en la práctica los ejidatarios con las personas que administran la tenencia colaboran constantemente y esto es por el beneficio de sus comunidades. Recuerden que los ejidos constantemente adquieren los nombres tendiendo a la localidad que estén insertadas. Bueno, también ahora las mismas tenencias se subdividen para su administración en otras categorías que son las encargaturas del orden. Esto hay que también tenerlo claro porque luego a veces también se cree que es lo mismo, pero no. La encargatura del orden son, les dicen malamente, colonias en las tenencias. Eso se ha promovido mucho por las instituciones como INEGI, que para ellos es más fácil clasificar pues todo como una colonia o es una manera pues para etiquetarlas, pero en el plano administrativo político el nombre correcto es una encargatura del orden y pues malamente integro colonias porque es una forma en que también se les ha etiquetado aquí constantemente la colonia Zapata, la colonia Galeana. Son encargaturas del orden pertenecientes a la tenencia de Morelos. Y bueno, las mismas tenencias ya dentro de su cuadro urbano se subdividen en manzanas o en barrios, ahí dependiendo también pues del origen de cada uno. Aquí en Morelia es de destacar que la mayoría de las tenencias eran antiguas comunidades de indígenas, ni siquiera eran purépechas, eran los que ahora se les llama mataxicas, ya de eso ya queda muy poco. Pero si ustedes todavía van a tenencias como Santiago, sí, Jesús del Monte, Santa María de Guido, ahí a sus cuadros los dividen en barrios. Y esa es una herencia que se quedó pues desde la antigua, ya viene de la colonia, de la época prehispánica. Entonces eso es interesante cómo en medio de la ciudad todavía encontramos localidades que la gente no pues está en el barrio de San Miguel y siempre haciendo referencia como a elementos religiosos. También la asamblea y junta de vecinos es algo muy importante, chicos, que quiero que pongan atención en este apartado. Las tenencias se caracterizan mucho porque la población constantemente se organiza para atender a las problemáticas que se les presentan, muy diferente a lo que pudiera pasar en un fraccionamiento o en otra colonia. Esto sería porque por generaciones las familias se han conocido, han tratado, o sea, hay como una mayor unidad entre la población y eso me hizo ver que existen comités de todo tipo de saneamiento, de obras públicas, de educación y de misma educación que dan la primaria, la secundaria. En la tenencia de Tremendo de los Reyes, que es la que está más alejada del municipio, bueno, de la cabecera municipal, existen
como 20 comités y de todo esto se encargan de cuidar hasta las personas que van entrando al pueblo desconocidos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Por la misma lejanía que se encuentran de la cabecera municipal, ellos no pueden estar esperando que vengan a arreglarles algún problema, entonces han tenido la necesidad de organizarse para atender sus problemáticas. Los miembros de la Iglesia Católica, aquí lo pondría con matices porque, bueno, ustedes saben que pues está dividida, no se pueden empalmar la organización católica con la civil, pero en las tenencias todavía podemos ver que esto sí sucede. Constantemente los jefes de tenencia acuden al párroco de la iglesia para pues, dar avisos, organizar a la población. Entonces todavía vemos que la autoridad civil y eclesiástica en estas escalas locales todavía hay, digamos, lazos o nexos para organizar o atender a la población. Entonces eso es importante porque es algo que ya no vemos tal vez a una escala mayor como es el municipio, o bueno, ahí lo piensan ustedes. En este mapa les quiero presentar también, este es de Morelia de 1930, la comunidad de Santiaguito. Actualmente Santiaguito es una colonia de Morelia que totalmente haya sido absorbida en su totalidad por la mancha urbana. Para ese entonces los límites de la ciudad ni siquiera sobrepasaban lo que es el río Chiquito y el río Grande. Si observamos, esos eran los límites o lo que ponían las fronteras de lo que era la mancha urbana. La tenencia de Santiaguito la destaco porque una de las ideas de lo que necesita hacer una tenencia o hace una tenencia es que no esté incorporada la mancha urbana de la ciudad. Y para ese entonces pues ya vemos cómo poco a poco se va acercando la ciudad a la tenencia de Santiaguito. Ahora un dato curioso para los que no sepan, Morelia hace mucho en el carnaval, no sé si es la tradición de la fiesta del torito de petate y esto, pero esta tradición le pertenecía a la tenencia de Santiaguito, que era una comunidad una república de indios. Pues posteriormente la ciudad, cuando fue incorporando esta comunidad a su mancha urbana, pues tomaron como esta tradición como muy moreliana, pero pertenecía a los pueblos de indios que estaban pues a las orillas de la ciudad. Bueno, aquí posteriormente, ya en este mapa de 1970, por acá queda Santiaguito, ya queda totalmente absorbida por la ciudad y vemos ya cómo la ciudad está rebasando los márgenes que anteriormente pues eran los que limitaban el crecimiento de la ciudad. Y muy en el sur, no sé si se alcanza a ver, esta manchita es la tenencia de Santa María de Guido, eran unas 8 cuadras, a lo mucho era una cacería también del pueblo de Guido, y empieza a aparecer en el mar porque también vemos cómo la ciudad poco a poco pues empieza a expandir tanto en el norte como en el sur y va incorporando poco a poco estos centros de población que antes totalmente estaban ajenos a la mancha urbana. Incluso ellos se jactan, las comunidades de ahí que son más antiguas que la propia Morelia, y eso pues si revisamos los datos pues sí, por sus antecedentes prehispánicos tienen mucho más historia. Bueno, como les comentaba, la ciudad de Morelia, el municipio de Morelia tiene 14 tenencias entre encargaturas del orden también, que son administradas directamente por el municipio. Aquí podemos darnos una idea cómo la mancha urbana ha ido absorbiendo tal cual la tenencia en la que está asentada aquí la escuela Morelos, Santa María de Guido completamente absorbida, Jesús del Monte, Atapaneo, que también ya en esta parte norte de la ciudad pues se ha ido incorporando. Pero hay otras tenencias que, como les comentaba, Teremendo y Chiquimitío, si algún día tienen la oportunidad de ir, visítenlas y van a darse cuenta que es una organización y muy diferente a las tenencias a las que pues digamos han ido incorporando a la ciudad. Y algo que siempre está presente en todas las tenencias es lo de la placita con su kiosco. Es algo que en todas se repite y es como la manera de aquí se fundó el pueblo, es el punto cero. Como les decía, la mayor parte de estas tenencias todas eran repúblicas de indios. Incluso si revisamos los mapas de Morelia de principios del siglo XVII, solamente el territorio de la ciudad era lo que es el casco urbano, pero conforme se fue, digamos, sujetando pueblos a la cabecera de la ciudad, se fue ganando territorio y fue que
el municipio de Morelia en un siglo se empezó a ser uno de los más grandes en el centro del estado. Y esto pues fue una manera de sujetar a las comunidades, a la administración de la ciudad, pero obviamente pues aquí hay un peligro al estar sujetando pueblos a la administración urbana, porque esto yo al revisar o al platicar con los jefes de las tenencias e incluso la población, dicen porque esto frena en gran parte el desarrollo de sus comunidades. Tú al sujetar toda la administración y que todos los impuestos que cobran de esta comunidad vayan a terminar a la ciudad sin que se tomen, digamos, bien en cuenta las necesidades de la población, pues frena mucho su desarrollo en todo aspecto. Por eso constantemente muchas tenencias han tenido la intención de hacerse municipios para, digamos, ellos ya administrar sus propios bienes, pero pues al ser aquí, digamos, la capital del estado, esto se ve muy complicado, al menos con las autoridades que he platicado dicen que es prácticamente imposible. Digamos, en el caso de Santa María les dicen que ellos tienen todo para hacer un municipio, porque pues tienen toda la población, incluso de más, que manda pues la idea de para crear su municipio, pero pues al ser un centro de población muy importante para la ciudad, de recaudación de impuestos y todo, pues sería prácticamente, ellos dicen, no, nunca nos dejarían, pero sí merecemos ser elevados a la siguiente escala político-administrativa. Bueno, aquí también la idea es de cómo el territorio del municipio está estructurado en las tenencias, pero en lo que en teoría le corresponde a cada una en territorio. Este mapa, al estarlo recorriendo, pues me ayudó a esclarecer porque hay muchas tenencias como la de Santiago Undameo y Terimento de los Reyes, chiquitos, que tienen muchos centros de población, o sea, encargaturas del orden. Santiago Undameo es la más grande, creo que cuenta con 27 encargaturas del orden distribuidas a lo largo del territorio. Y eso me decía que fue tenencia que es muy complicado luego estar atendiendo a todas estas comunidades porque se tienen que desplazar de una y otra, y no es como, digamos, la ciudad que, pues, digamos, rápidamente te mueves, a diferencia de las tenencias que sí están de muchas mayores proporciones. Bueno, en lo que refiere ya a las interrogantes, y esto es lo que quiero enfatizar en la presentación, bueno, ¿qué entendemos comunidades políticas administrativas y cuál es la situación actual de lo que, pues, hasta ahorita en el caso de Morelia se entiende? Y bueno, yo lo resumiría de esta manera: que entienda sus comunidades político-administrativas aquellas localidades o centros de población que son administrados bajo un régimen jurídico y diferente al de la cabecera municipal. Para el caso michoacano, este se administra por tenencia y encargaturas del orden, no confundir con el ejido, que es otra categoría, bueno, entre comillas categoría, pero es otra unidad territorial. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene la desaparición de las tenencias en el poliurbano de las ciudades? Aquí también quiero enfatizar porque en mi tesis de investigación el planteamiento del problema fue que en el año 2014 el municipio decidió desaparecer dos tenencias de la nada, que fue la tenencia de Morelos y la tenencia de Santa María de Guido. Dejaron de ser tenencias para incorporarse a la ciudad bajo el estatus de una simple colonia, incluso le etiquetaron como megacolonias. ¿Esto con qué función? O bueno, con qué idea, según lo que yo investigué, que al ya estar tan cerca de la mancha urbana, al estar ya, digamos, contar con todos los servicios, la idea de que siguieran siendo tenencias ya no correspondía, porque las tenencias son aquellas comunidades rurales que están alejadas de la ciudad, que tienen una poca o escasa población. Entonces ya rompe con la realidad. En el gobierno práctico ya no sirve que exista la tenencia, pero el problema fue que la población no estaba de acuerdo con esta toma de decisión por parte del ayuntamiento. Se hizo todo un movimiento de resistencia que duró aproximadamente 2 años para recuperar el estatus de tenencia. Y aquí fue pues todo un evento porque se preguntó, bueno, ¿qué se gana nuevamente la población al ser tenencia o qué se pierde al perder la categoría? Y bueno, pues ya la población ahí platicando con ella, viendo a los líderes que estaban dirigiendo el movimiento, uno, pues de lo resalto, era porque eso significaba el aumento de tarifas. Hay que también tener muy en cuenta eso cuando se van a hacer estudios urbanos en la población. Dependiendo de la zona urbana que esté asentada cada localidad,
se van a cobrar diferentes tipos de impuestos, ya sea en agua, luz, predial, y todo esto en gran parte pues recauda el ayuntamiento. Al clasificarnos como una colonia, estos se iban a aumentar las tarifas de la tenencia. ¿Y por qué? Según, bueno, me comentaban los jefes de tenencia que al pertenecer a una tenencia o tener el nombre de tenencia, se tiene la idea de que todavía es una comunidad rural, aunque en la realidad pues nada que ver. Entonces esto en cierta manera ayuda pues a que se siga teniendo manejando este cobro de impuestos. Incluso también para bajar apoyos y programas del gobierno, tener la connotación de comunidad rural ayuda más a que sea urbana. Y bueno, ahí pues todos los ejidatarios apoyaron en gran parte al movimiento porque se daban cuenta de que esto pues era pues un peligro para sus intereses. Asimismo también la pérdida del jefe de tenencia, que es la autoridad de estas comunidades, las personas era lo que más les preocupaba porque constantemente se decía si el propio ayuntamiento no da abasto para atender a todas las colonias de la ciudad, que ni ellos tienen idea de cuántas son, imagínense cómo nos administrarían a nosotros que somos una población de gran tamaño, sin tener autoridad propia que nos pueda representar ante la toma de decisiones. Entonces eso nos dejaría pues más descuidados. Entonces esos fueron como los principales elementos que esgrimió la comunidad para decir que ellos quieren seguir siendo tenencia. Además ha sido también de que por su pasado prehispánico, toda la historia que los caracteriza, no los pueden etiquetar como una simple colonia de Morelia. Entonces esos elementos fueron los que se resaltaron mucho a lo largo del movimiento de resistencia. Aquí les comparto unas fotos de lo que fue, creo que en el año 2014 hicieron ciertas marchas, toma de edificios del gobierno, incluso las jefaturas de tenencia en Santa María de Iris y Morelos, pues se tomaron las 24 horas por esos 2 años. Aquí siempre se destaca mucho como el elemento de andar en caballo, que somos gente de campo, somos gente que todavía, aunque ya estemos absorbidos por la ciudad, nos seguimos dedicando a la agricultura. Es una manera de hacer un discurso de que así estamos dentro de la mancha urbana, pero seguimos teniendo una vida semi-rural, entre comillas. Yo ahí casi no quise profundizar en el tema de identidad porque es otro rollo, pero bueno, es importante tomarlo en cuenta. Y sí, pues ahí al final se logró recuperar la categoría de tenencia. Ahí fue también toda una cuestión política, porque en ese año 2016 fue cuando fue el cambio de gobierno. Los presidentes municipales de aquel entonces aseguraron que si ellos de ser ganadores iban a regresar el estatus de tenencia. Entonces la gente pues también eso dividió mucho al pueblo, las facciones políticas. Dicen que eso también ha sido otro de los grandes problemas que se han dado en estas comunidades, pues es la división en partidos, porque son comunidades que todavía son muy fervientes en la participación política, más del PRD. Bueno, en la última pregunta, ¿en qué medida las unidades políticas administrativas o tenencias contribuyen o podrían contribuir al desarrollo de sus localidades? Era un poco lo que ya les comentaba. Yo al final de mi tesis concluyo que tampoco la idea, ¿por qué el ayuntamiento quiere crear más colonias o hacer más colonias? ¿En qué medida se beneficia esto? Si nos vamos ya al gobierno práctico, saliendo del papel o lo que dicen, esta idea de colonia poco ha mejorado el desarrollo de vida de su población. Yo al ver en las tenencias que existe este elemento de que la población se organiza, tiene una autoridad que lo representa, en cierta manera ha beneficiado a la población porque ellos mismos han tenido esa iniciativa, a diferencia, digamos, de una colonia donde la población difícilmente se puede conocer, simplemente a veces en una colonia que alguna vez es una cosa, que yo ni conozco a mis vecinos, así tal cual. Y en las tenencias, pues todas estas festividades religiosas, civiles, hace que la población tenga siempre un poco más de relación y pues se preste para cierta organización, por lo cual yo considero que las tenencias sí es un elemento fundamental, aunque la propuesta es como ya no se puede igual tampoco administrar las mismas tenencias que ya han sido absorbidas por la mancha urbana que aquellas que siguen todavía en un contexto completamente rural.
se está debatiendo, que es lo último que yo me quedé, pues, de crear una nueva categoría para administrar estos centros de población que evidentemente no pueden ser etiquetados bajo la idea de colonia u otra categoría de menor escala. Decían los jefes de tenencia, en el caso de Morelos, nosotros estamos para ser municipio, o sea, crecer, no nos van a hacer menos, viendo aquí nuestra comunidad que es una de las más grandes. Bueno, entonces ya de las conclusiones, de manera general, chicos, pues yo ahí un poco también lo que les comenté, al revisar cada una de las tenencias, pues la mayoría eran comunidades de indios. Entonces se ve que en el siglo XIX la política para jerarquizar el territorio fue una política casi anti-indigenista, porque la mayoría de los pueblos que fueron sujetos a otras ciudades de mayor tamaño eran pueblos de indios. Aquí nada más diferenciar como la meseta purépecha o la zona lacustre, porque pues eran comunidades de mucho tamaño, no podrían quedar todas como tenencia, que aún así sí sucedió en algunos casos, pero para el caso moreliano se vio que todo fue con el fin de estas comunidades integrarlas al territorio y así expandir, digamos, pues, el territorio de la capital del estado. Y bueno, pues, de manera general, pues, lo que les decía, hacer una investigación que muestra un proceso histórico de larga duración, se pierde profundidad en algunos análisis, pero igual, pues, la administración política territorial nos ayuda a ver pues, cuáles son las repercusiones en la vida cotidiana, que si sujetamos a un pueblo a otro, a veces se ve claramente, decían en San Nicolás de Obispo, no somos la peor tenencia, somos los más jodidos, y en todas las tenencias se reproduce ese discurso, que nos tienen controlados, no nos apoyan. Y bueno, también quiero pensar si vamos a las colonias, algo así pudiera pasar, pero siempre entender la jerarquía territorial política es muy importante para ubicarnos como en la geografía política, cómo se divide y clasifica el espacio. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo, chicos. Aquí nada más les muestro algunas fotos de los ejidos que pertenecen a las tenencias. Luego a veces por eso se confundía, pues bueno, había una oficina equidad, tenencia Morelos, entonces a veces se presta esa confusión, pero constantemente les digo, las autoridades se relacionan mucho, jefes de tenencia, comisaría de equidad, trabajan en constante colaboración, sí, en la idea de pues, mejorar las condiciones de vida de la población. Sí, pues, Muchas gracias. Un poco la idea aquí de traer estos dos temas era justamente eso que se planteaban las interrogantes, ¿no? Por un lado, ver como todas estas cuestiones estructurales de cambios, de reformas políticas que impactan el espacio rural,